Entonces, como tal, el tema, ¿verdad? Es justamente la clasificación de los proyectos. Lo único que menciona, ¿verdad? Es justamente los diferentes tipos de proyectos se clasifican según su contenido. Esto pues claramente sí lo vamos a leer, ¿verdad? Ustedes, porque si lo dejo para que lo lean ustedes, eso no se cumple, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice como tal, cuando se desarrolla la idea preliminar y el proyecto puede tener variantes, se les denomina anteproyectos. ¿Sí? Entonces dice, dependiendo de la magnitud y proporciones, se divide en, está la clasificación de proyectos arquitectónicos y está la clasificación de proyectos urbanísticos. Cuando se formaliza y se desarrolla la idea, recibe el nombre de proyecto arquitectónico. O sea, ¿qué es el anteproyecto? Simplemente la idea general que se le va a exponer al cliente, digámoslo de esta manera. Y una vez que pues al cliente ya le gustó, pues eso ya se convierte en un proyecto arquitectónico. ¿Sí? Porque uno va con el cliente y no a la primera seguramente le va a decir, ahí está y hagámoslo, ¿verdad? Sino que seguramente, que mira un cambio aquí, que mira un detalle aquí, que esto no me gustó, que cambiemos esto, que esto se vería mejor. ¿Sí? Entonces siempre surgen cambios. Entonces esto es como tal el anteproyecto. Por su importancia dentro del contenido del presente documento, se enfocará la información en la descripción de anteproyectos y proyectos arquitectónicos para viviendas de 2 pisos. Entonces aquí pues sí tenemos como tal la definición de qué es un anteproyecto arquitectónico. Menciona, ¿verdad? Se lo voy a acercar un poquito más. Ahí creo que ya se ve bastante bien. Se entiende por proyecto arquitectónico los planos o información que le permita al arquitecto o cliente establecer con toda claridad las características del proyecto que se va a desarrollar. Incluye el proyecto arquitectónico, las entrevistas preliminares que el arquitecto realiza con el cliente. Pónganle atención a eso, ¿verdad? Porque no solo quiero una casa, me voy y miro yo cómo hago la casa, ¿verdad? Uno tiene que saber qué es lo que quiere la persona. Entonces por eso dice una entrevista, así como las visitas y reconocimientos visuales que se deben efectuar donde se realiza la construcción del proyecto. ¿Esto por qué? Porque obviamente tengo que ir a ver cómo está el terreno, tengo que ir a hacer un análisis de sitio, tengo que ver varias cosas, ¿verdad? ¿Sí? Eso justamente creo que está el concepto más abajo, entonces ahorita lo desglosamos. Como tal, dice el anteproyecto, debiera ser un dibujo sencillo y claro, ya que está sujeto a cambios. Este lógicamente se presenta antes del proyecto, dando una idea real o tridimensional de lo que será el proyecto. O sea, no me van a pedir a mí un proyecto X y yo voy a entregar todo el juego de planos y 40 planos tengo que entregar. No voy a entregar 40 planos y me va a decir, mire, este muro no lo quiero, tengo que mover eso en los 40 planos, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es de que se entrega primero un anteproyecto. Entonces dice anteproyecto mínimo, ¿qué es lo que debe de llevar? Plantas, ya sea una planta amueblada seguramente, ¿verdad? Y perspectivas, en nuestro caso pues serían renders, sería lo ideal, ¿verdad? Y luego tenemos el anteproyecto completo, en este caso pues tenemos plantas, tenemos elevaciones, tenemos cortes o secciones, tenemos perspectivas interiores o exteriores e inclusive una maqueta amueblada del volumen. Este documento pues no digamos no es tan reciente, ¿verdad? Es una tesis un poco antigua. Entonces como tal pues hoy digamos hoy en día pues para perspectivas lo que nosotros entregaríamos serían los renders y en vez de maqueta pues regularmente un modelo en 3 dimensiones, un modelo 3D, ¿verdad? Ambos casos pues dependen de la envergadura del proyecto a desarrollar, es decir la magnitud, si es un proyecto pequeño, si es un proyecto grande. Entonces dice, el primer plano que se trabaja en esta etapa, o sea el anteproyecto, dependiendo del número de hojas a desarrollar o de la magnitud del proyecto, es el plano matriz u original. Este plano es el primero que vamos a realizar, es justamente lo que están haciendo, es un plano matriz u original, también conocido como machote. ¿Sí? Entonces esos 3 nombres tiene y por ahí he visto uno que otro más. Entonces dice, de él derivan como tal las plantas arquitectónicas. Este pues es la base como tal que nosotros vamos a realizar y sobre él van cada uno de los diferentes planos que se van a ir agregando. Muchos de los criterios de diseño que se deben tomar en cuenta para desarrollar el plano matriz radican en el plano de distribución. ¿Cuál es el plano de distribución? Pues técnicamente sería justamente el cómo van a ir distribuidos los ambientes, pero para que se vea más presentable es lo que nosotros conocemos por plano de arquitectura o plano amueblado. ¿Sí?
Entonces dice, por lo que se definirá y ejemplificará en el desarrollo del proyecto, ya que no existen diferencias en las formas, bueno, en la forma de diseñarlos para un anteproyecto y proyecto arquitectónico, ¿sí? Tenemos como tal esto, plano de arquitectura, anteproyecto. En este plano pues se establece, como habíamos mencionado, la distribución de los ambientes en el área a construir, dando a conocer la adecuada posición o ubicación de cada uno de los muebles o artefactos que se harán confortable, que harán confortable la vivencia para el usuario. La finalidad de este plano consiste en aclarar conceptos generales a nivel de proporciones y conexiones funcionales entre ambientes, de tal manera que los signos que se emplean corresponden a la presentación arquitectónica y no a la construcción de la edificación propiamente dicha. Es decir, es simplemente el plano en el que nosotros vamos a ver cómo va a quedar la casa, pero no cómo se construye, ¿sí? O sea, en él no se menciona el proceso de construcción, eso ya vendrán más adelante. Menciona, ¿verdad?, que el plano de distribución al momento de ser elaborado deberá incluir la siguiente información. Esta información la trae este documento, luego vamos a ver otro documento en el que trae otras cositas. Regularmente pues siempre deberían de ser las mismas, ¿verdad? Pero hay cositas de que quedan a criterios de ustedes si lo agregan o no lo agregan. El plano de distribución deberá de llevar como tal muros, obviamente, muebles. Como es el amueblado, deberá de llevar fijos y no fijos, es decir, los muebles que sí puedo mover y los muebles que no puedo mover. Deberá de llevar puertas, porque yo en el amueblado debo de saber justamente el abatimiento de las puertas para ver el correcto funcionamiento de la circulación. Ventanas, aleros o marquesinas. Aleros, digamos que es comúnmente a lo que nosotros llamamos pestañitas, y marquesinas es como lo que tenemos justamente acá enfrente, que es una pestañita, pero o sea, la persona en el segundo nivel puede andar en el pasillo. Es el pasillo del segundo nivel, ¿verdad? Lo que tienen en la fachada. Si no, cuando salgan, miren, ahí cabal está enfrente, ¿sí? Gradas, ¿verdad? Entrada, el símbolo del norte, el nivel de piso, la localización de tragaluces si existiesen, la ubicación de cortes e indicación de fachadas, así como el acotado de los ejes existentes, ¿sí? Dato relevante a esto del norte, también lo conocemos como Rosa de los Vientos, por si lo llegan a encontrar con ese nombre. O por si lo quieren buscar, tal vez para algún bloque en AutoCAD, podemos buscarlo con esos nombres también, ¿verdad? Tenemos como tal que de la ubicación y diseño adecuada de algunos ambientes de las construcciones hace referencia el anexo número 1. Cuando se diseña o planifica, tanto en anteproyecto como en proyecto, se deben tomar en cuenta ciertos normativos y reglamentos ya establecidos. La importancia de esto radica en que la normalización es un proceso que atiende a uniformar aspectos técnicos inherentes a la construcción y que todo diseñador debe conocer. Entre otras, en esta etapa de diseño debemos señalar entonces acá pues tenemos varias instituciones u organizaciones que pues regulan las normas que tenemos dentro del país. Primero, ¿a qué nos tenemos que apegar? A las normas municipales, ir al municipio en donde estamos trabajando y ver qué normas son las que trabajan. Ya sabemos de que varias pues carecen de ello, ¿verdad? Pero pues siempre hay que ir a investigar como tal, ¿verdad? Porque pues digamos, si no, uno cae ya en temas legales de que el desconocimiento de esos temas, de esas normas o de esas leyes pues es una infracción, ¿verdad? No puede alegar uno de que pues no conocía o algo por el estilo, si obligación de uno era ir a investigar esas cositas, ¿sí? Luego tenemos esto, MPAC, ¿qué sería aquí? La cooperación de asesoría de las municipalidades. Las normas DIN, ¿verdad? Las hemos trabajado, no sé si se acuerdan ahí en los formatos, por ejemplo. Normas industriales alemanas. La FHA, ya lo hablamos anteriormente, era el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. COGUANOR es como tal la Comisión Guatemalteca de Normas, digamos, ellos son los que regulan todas las normas que existen en el país. Luego está ICAITI, es el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial. Luego está ISO, que serían la Organización de Estandarización Internacional, igual son normas, ¿verdad?
y otras que interfieren en aspectos específicos de los diseños de anteproyecto, como OMS, es la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, si yo voy a hacer alguna clínica, un hospital, una escuela, Empagua como tal, o la empresa municipal del agua, ¿verdad? Para la etapa de instalaciones hidráulicas y sanitarias. EXA, que es la empresa eléctrica de Ciudad de Guatemala. Nosotros acá tenemos Energuate, tiene sus siglas, es diferente, son dos empresas diferentes. INDE como tal es el Instituto Nacional de Electrificación, para la fase de instalaciones eléctricas. Esto del INDE hay que verlo, como les digo, no es un documento vigente. Si quieren, búsquenlo. Como tal, busquen si INDE todavía está vigente, ¿verdad? El ACI, que ya lo acabamos de comentar, es justamente el Instituto Americano del Concreto para la fase de estructuras, menciona directamente. Y es importante conocer y apegarse a la existencia de estas y otros normativos, por lo que se recomienda la lectura e interpretación de estas reglas para ajustar las conductas, tareas y actividades a las propias de un profesional. Como tal, estos documentos pues es un montón de texto, ¿verdad ustedes? Entonces lo ideal sería de que se vayan apegando a comenzar a leer documentos bastante amplios, porque son cositas que deberíamos de conocer. Entonces dice otras que interfieren en aspectos legales de tipo civil, como el Código Civil y el Código Penal, también entran dentro de, y las leyes de regulación en determinadas áreas, como la ley de medio ambiente, dependiendo qué es lo que estemos trabajando, la ley de protección al patrimonio nacional, por ejemplo, si trabajamos en un área restringida por esta ley, por ejemplo la antigua, ¿verdad? Y el reglamento del centro histórico, es decir, todos los alrededores de zona 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos llegase digamos, tendríamos la oportunidad de tener alguna, ¿qué les podría decir yo? Digamos, alguna reconstrucción de algún monumento o algún edificio histórico, ya sea en Ciudad de Guatemala, en Xela, en Antigua Guatemala o en cualquier otro lugar donde hayan edificios de este tipo. Lo que nos tocaría justamente es venir y apegarnos a estas leyes, ¿verdad? Porque son un poco más restringidas, ¿sí?, que las generales de las municipalidades. Entonces hay cosas de que se deben de llevar muy en orden y hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Si se dan cuenta, en la parte inferior de este documento pues justamente se encuentran las citas que se dan acá, ¿verdad? Por ejemplo, acá, consideraciones generales para la optimización de planos constructivos. Eso se sacó de la tesis de grado de la Facultad de Arquitectura. Y en el caso de la Municipalidad de Guatemala y de Fraijanes, que son de las municipalidades del departamento que cuentan con ello a la fecha. Entonces aquí tiene numerito 28 y numerito 29. Aquí está el numerito 29, ahí hace referencia a eso. Y el 28 está por acá, ¿sí? Entonces cuando miren esos numeritos, o por si los han visto tal vez cuando buscaban en Wikipedia o algo por el estilo, esos numeritos que son citas. Y acá en la parte inferior menciona justamente a qué documento hace referencia. De la descripción de alguna de estas leyes y artículos más importantes hace referencia al anexo número 2. Otra cosita es de que uno como constructor en términos generales pues tiene que saber un montón de cositas de leyes, ¿verdad? Porque si no, pues técnicamente termina pagando multas por incumplimiento de, o hasta algo más grave, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, por su importancia y por servir de base para la aplicación de normas constructivas en otras municipalidades del país, se describen algunos de los artículos más importantes contenidos en el reglamento de construcción de la Municipalidad de Guatemala. ¿Por qué nos apegamos a esta? Porque es una de las más completas, ¿verdad? ¿Sí? Normas municipales, generalidades y definiciones, artículo número 1. Este reglamento rige todas las actividades de construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición de edificaciones que se lleven a cabo en la ciudad de Guatemala y dentro del área de la influencia urbana, según el artículo 6 de la Ley Preliminar de Urbanismo. Se presentan a continuación artículos importantes de tomar en cuenta en la fase de arquitectura de anteproyecto. Entonces dice, con respecto a la alineación, tenemos el artículo 62. Se comprende como retiro la distancia libre entre la alineación y la línea de fachada cuando no coincidan. Solo puede ser usada para jardín, patio y estacionamiento de vehículos.
Artículo 69. En las zonas o sectores que sea necesario, la municipalidad fijará el retiro obligatorio en el frente de los lotes destinados a jardines, estacionamiento de vehículos, evacuaciones de edificios, movimientos de carga y descarga o ampliación de futuras calles y avenidas. Esto del retiro, ¿qué es? O sea, ustedes tienen su terreno, pero aunque ustedes sean muy propietarios de su terreno, ustedes, según algunas normas, según en dónde esté situado su terreno, ustedes tienen que, digamos, por eso les digo, según el diseño que ustedes creen o según el artículo, según las leyes. Entonces, digamos, por norma, en algunos lugares está de que ustedes se retiren un poco hacia atrás, es decir, retiren su fachada. Si ustedes miran en todos nuestros alrededores por acá, todas las casas están hasta donde llega el terreno a ustedes, ¿sí? Y póngale que, digamos, en este caso Chimaltenango, de aquí a unos 30 años, se convirtiera en una ciudad como lo está la ciudad de Guatemala el día de hoy. ¿Será que estas calles alcanzarían para el trafical que existe al menos por allá? ¿Y cómo voy a ampliar yo las calles si no tengo para dónde? Ya no se puede, ¿verdad? ¿Qué es lo que tocaría? Demoler casas. ¿Sí? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no tenemos como tal esto, ¿verdad? Entonces obviamente esto pues digamos no es tanto culpa del constructor, sino más bien de quien debería de regir estas normas en cada municipalidad, porque se debería de pensar en eso. Como se los he dicho, muchas veces no se piensa en el futuro, sino que solo en el presente, ¿verdad? Ahorita funciona tranquilamente, pero dentro de varios años no sabemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la carretera, en la Interamericana, sí se pueden dar cuenta de eso, de que los locales sí están bastante atrás, despegados de la calle, ahí bien se podría ampliar, ¿verdad? ¿Sí? Pero recordemos que las calles todas se terminan saturando, no solo las principales, ¿verdad? Entonces tenemos eso como tal. Esto de los artículos igual sería de verlo, ¿verdad? Si están vigentes todavía o si ya se modificó algo o algo por el estilo, ¿verdad? Como les repito, no es un documento de este año específicamente. Entonces dice, toda actividad de construcción deberá, el artículo 70, ¿verdad? Deberá sujetarse a la alineación municipal, la línea de fachada y el ochavo correspondiente. Esto del ochavo es, digamos, para las casas que están en esquina. Si ustedes van en carro, cuando ustedes quieren cruzar, y por ejemplo acá nuestras esquinas, que pues sí son bien esquineras, ¿no? Ustedes, si ustedes quieren girar, regularmente no tienen la visión ideal que deberían de tener, ¿verdad? En dados casos hay accidentes por esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Justamente que tal vez si van, bueno, tal vez una que otra vivienda sí respeta eso. Yo creo que la que está en la otra cuadra, allá una azul en la esquina donde es tienda, creo que sí está así. Entonces justamente, ¿qué es el ochavo? Que o sea, está, digamos, o sea, mi terreno está aquí, ¿verdad? Mi terreno, ¿sí? Y mi esquina yo la tengo en este punto. Entonces, ¿qué es el ochavo? Que mi terreno, en vez de ir en esquina, lleva esto, lleva una diagonal en la esquina. Entonces, ¿qué permite? Que mi circulación vehicular pues sea... o sea, tenga mejor visibilidad, ¿verdad? ¿Sí? Ya sea en esquina o en algunos otros casos circular. Entonces eso como tal es el ochavo. No se permitirán construcciones fuera de alineación y de la línea de fachada. Se exceptúan las siguientes partes de una edificación: verjas, paredes divisorias, fosas sépticas, las cuales podrán hacerse dentro del área de retiro, pero siempre en el inmueble a partir de la alineación municipal, o sea, siempre dentro de su terreno y de lo que diga la MUNI, ¿verdad? Artículo 71. En las zonas o sectores en que la alineación coincida con la línea de fachada, no se permitirá salientes de la alineación municipal mayores de 10 centímetros. Se exceptúan las marquesinas, que es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Permitiéndose una por edificación con un ancho mínimo de 50 metros, menos que la acera, y construida a una altura no menor de 3 metros por sobre el nivel de la acera. No se autoriza que las marquesinas permitan el acceso a personas como balcón. Justamente lo que tenemos en varios lugares, ¿sí? Artículo 73. Las edificaciones de esquina se deberán obligadamente construir dejando un ochavo libre en todos los pisos de la edificación. No se permitirán salidas de vehículos en los ochavos. O sea, si se supone que en la esquina pusimos ese ochavo para que el vehículo que venga vea mejor, menos vamos a poner que el garage sea ahí, ¿verdad? O sea, que cabal ahí en la esquina salga el carro, ¿sí? Sería muy ilógico. Ni acceso cualquiera que sea. Entonces tenemos esto como tal, son los índices de construcción y de ocupación. Artículo 75.
En toda edificación deberán observarse los siguientes índices de ocupación y de construcción, entendiéndose por índice de ocupación la relación área de techo sobre área de lote, ¿sí? O sea, cuánta área de techo tenemos y cuánto terreno tenemos, ¿sí? Eso es como tal. Área de techo vendría siendo el área de construcción. O sea, el área de construcción es justamente el área de techo, pero que está circulada, o sea, que tiene muros a los alrededores. Por ejemplo, todo lo de allá afuera que es puro pasillo, eso no tiene muros en todos los alrededores, ¿sí? Entonces, y por índice de construcción, la relación sería área total de construcción sobre área de lote. Entonces son dos distintas. Una es el área de techo, que ahí por ejemplo sí entraría eso, y el otro es el área de la construcción, donde no entraría, ¿sí? Entonces tenemos índice de ocupación, estas si quieren verlo de alguna forma, sí son fórmulas, ¿sí? Área de ocupación es área de techo dividido área de lote, y índice de construcción es área total de construcción dividido el área de lote. Esto, por ejemplo, ¿se acuerdan para los planos que hicimos de acá? Pues igual ahí lo pedían, ¿verdad? Tuvimos que hacer esos cálculos, ¿sí? Tenemos estos índices, ¿verdad? Uno es el índice de ocupación y el otro es el de construcción. Son estos datos de acá. Tenemos esto, que para sectores clasificados como categorías C y D, esto obviamente es de la MUNI de Guate, ¿verdad? Índice de ocupación con vivienda unifamiliar puede tener 0.60 de índice de ocupación. Luego si nos vamos a índice de ocupación con vivienda multifamiliar, luego comercial o de usos mixtos, podemos tener 0.70 de índice de construcción, ¿sí? Como les digo, estos datos lo ideal sería que mejor miren lo vigente, ¿verdad? Lo que está vigente hoy en día, ¿sí? Índice de construcción con vivienda unifamiliar, de vivienda multifamiliar, comercial o de uso mixto, y luego para el inciso B, sectores clasificados como categoría A y B. Índice de ocupación con vivienda unifamiliar, índice de ocupación con vivienda multifamiliar y comercial o de uso mixto. Mismas instrucciones, ¿verdad? Luego si bajamos al artículo 76, en general el índice de ocupación y de construcción se medirá a partir del nivel de acera. ¿Qué es la acera? La banqueta, ¿verdad? En caso de que esta sea variable, se tomará el promedio. Variable, o sea que la banqueta venga muy saliente, luego otro tramito sea más pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hará? Se hará el promedio de las dos áreas. Debajo de este nivel, la ocupación podrá ser del 100%. Artículo 90. El estacionamiento en uso predominante de vivienda respetará el 50% de área como retiro de jardín. Se exceptúa la vivienda individual en un lote de hasta 7 metros de frente que podrá techar un carport de 5 metros de ancho como máximo. En los casos de salida directa sobre la acera se deberá definir esta dejándola a un nivel de 0.05 metros sobre el nivel de la calle. O sea que la salida del carro que la dejen un poquito arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, pues si llueve se le va a meter el agua. Y si usted no deja como tal esa gradita, pues también estaría directamente en el nivel de la calle, ¿verdad? Y siempre tiene que dejar una banquetilla, digámoslo de ese estilo, sobre el nivel de la calle con una textura y acabado que la diferencie de la pista y con el ancho indicado por la oficina. No se autoriza usar el área de acera para estacionar. Y luego tenemos como tal generalidades, ¿verdad? Artículo 91, clasificación de ambientes. Los ambientes se clasificarán según la actividad que en ellos se desarrolle de la siguiente manera. Ambientes de permanente prolongada son los destinados a las actividades de dormir, o sea, habitaciones, reposar, estar o descansar, trabajar, estudiar, enseñar, tratamiento y recuperación de salud, recreación y reuniones. Y ambientes de permanencia transitoria son los destinados a circulación y acceso de personas, higiene personal, depósitos de materiales sin posibilidad de trabajo, guardarropa, lavado de ropa, servicios de limpieza. Luego tenemos el artículo 92. Todos los ambientes de permanencia prolongada de una edificación deberán estar dotados de luz y ventilación natural por medio de ventanas,
domos, celosías u otros elementos que la permitan. Esta ventilación y luz debe obtenerse de patios, calles, jardines o espacios libres que cumplan con el área y dimensiones mínimas para dicho fin. Los ambientes de permanencia transitoria podrán tener iluminación y ventilación por otros medios que no sean naturales como extractores, chimeneas, etc. Sería ideal de que ahorita busquen directamente qué es un domo, si es de que no lo sabemos, o cómo se ve una celosía. Sí, porque una ventana pues sí sabemos cómo se ve, pero aquí me están diciendo que puedo iluminar y ventilar por medio de domos y celosías, pero estos cómo se ven, ¿sí? Luego de esto, por ejemplo, tenemos el artículo 93. En el caso de dejarse espacios libres para iluminación y ventilación al frente, fondo y lados de una edificación, las distancias libres mínimas desde la línea de construcción a la línea municipal o propiedad de terceros en general deberán ser regulados según las normas limitativas en alturas y las siguientes. Si está al frente, el retiro que fije la municipalidad de acuerdo con la zona, sector, tipo de lotificación, y si está al fondo y los lados, cuando hayan ventanas que den a los predios vecinos. Es decir, se tienen que despegar así como está aquí. Estas ventanas no están a la par directamente del terreno vecino, están despegadas. ¿Sí? El terreno vecino está allá y aquí tenemos una cierta distancia de la ventana para allá. ¿Sí? Porque ¿qué sucede si el vecino, por ejemplo, ahorita ya llegó a esa medida? Mi ventana estaría tapada ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que sucede muchas veces, que como los terrenos están baldíos a los lados, dicen que nunca van a construir, ¿verdad? Y construyen en un momento y me quedo sin luz y sin ventilación. Luego tenemos esto, número 1, 2 y 3. Para el número 1, edificaciones de un piso con ventanas bajas, 2 metros como mínimo para ambientes de permanencia prolongada. ¿Esto por qué? Porque si también dejo como tal, digamos, unas ventanas muy arriba o muy abajo, digamos, puede incidir en que el vecino justamente va a ver todo hacia mi casa, ¿verdad? Y pues también se tiene que tener ese tema de privacidad. Número 2, edificaciones de 2 pisos o más con ventanas bajas, 3 metros como mínimo para ambientes de permanencia prolongada. Y número 3, edificaciones hasta de 2 pisos con ventana alta para ventilación de baños o cualquier ambiente de permanencia transitoria, 1 metro como mínimo. Luego tenemos el artículo 94, los patios que sirven para iluminar y ventilar ambientes de permanencia prolongada tendrán las siguientes dimensiones mínimas en relación a la altura de la construcción que los limiten. Si la edificación es de un piso, de lado mínimo van a tener que tener 2 y de área 6 metros. Y si la edificación es de 2 pisos, 2.50 como lado mínimo y un área de 9 metros. Los patios que sirven para iluminar y ventilar ambientes de permanencia transitoria tendrán las siguientes dimensiones mínimas en relación a la altura de la construcción que los limiten. Edificación de un piso, 1.50, 3 metros de área. Edificación de 2 pisos, 1.50 por 4.50 metros de área. En los casos de edificaciones de altura mayor de 2 pisos se aplicará 1/3 de la altura para ambientes de permanencia prolongada y 1/6 de la altura cuando haya ventilación en áreas de permanencia transitoria. ¿Esto por qué es? O sea, yo no puedo venir y diseñar mi patio o mi jardín así de la nada. Yo tengo que, digamos, respetar esto, ¿verdad? Lo puedo hacer un poco más grande, pero no lo puedo hacer tan pequeño, ¿sí? O sea, dependiendo la altura que yo vaya a tener, tengo que tener un pozo de luz, como lo que tenemos ahí al fondo, ¿sí? Que no entra luz, pues ya vemos, ¿verdad? Pero dependiendo la altura, ¿sí? O sea, imagínense ustedes, hay hoteles, ¿verdad? Que son de 3, 4 niveles, pero uno entra, no hay ventanas de ningún lado, ¿verdad? ¿Sí? O en todo caso tienen un área, pero esa área pues solo, digamos, ilumina a ciertos lugares, no a todo, ¿verdad? Entonces, por eso justamente es que tenemos esto de acá. Artículo 96. Los ambientes de permanencia prolongada tendrán las siguientes áreas mínimas de iluminación y ventilación. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Área de iluminación, 15% del área a servir. O sea, si yo hago mi ambiente de un cuartillo, por ejemplo, de 4 por 4 metros, el 15% tiene que servir para iluminación en área. Mi área, por ejemplo, va a medir, ¿qué? 16, ¿sí? O sea, si mi ambiente es de 4 por 4, ¿sí? Entonces voy a tener un área yo de 16. Entonces, para iluminación mínimo tengo que tener 15%. O sea, 16 por .15
2.4 metros cuadrados. O sea, dentro de ventana yo tengo que distribuir 2.4 metros cuadrados. Si yo quiero pongo una ventana enorme o pongo varias ventanas. ¿Qué ventanas podrían tener 2.4? Podría poner una ventana de 1 por 2, por ejemplo. Ya llega a 2. De 1 por 2.5. Ya me pasé. Ya, 1, ay, aquí le puse 2, va. Sería de 1 por 2.5. 1 por 2.5. Ya me pasé. ¿Sí? Ahí ya estoy bastante bien. Si puedo ponerlo tal vez de 1.30 por 2, ¿va? O por 1.9, por ejemplo. Por 1.9. 2.47, igual estoy dentro de la norma. Sí, o sea, la cosa es de que dependiendo del área del ambiente, así es el área a iluminar. Y lo mismo sucede con el área de ventilación. 33% del área de iluminación. Todo esto es área de iluminación. Pero ¿todo ventila? O sea, ¿en toda la ventana entra aire? Solo entra en aquel pedacito a la hora que yo lo abro, ¿verdad? Entonces eso es el 33% del área de iluminación. ¿Sí? O sea, 33 es lo mínimo, pues si lo pone más, pues no hay problema. O sea, tampoco tanto, pues, porque si no se hiperventilan, ¿no? Luego dice, los ambientes de permanencia transitoria tendrán las siguientes áreas mínimas de iluminación y ventilación. Área de iluminación, 10% del área a servir, y área de ventilación, 50% del área de iluminación. Luego tenemos por ejemplo, artículo 97, se autoriza techar patios con material translúcido, es decir, láminas transparentes, policarbonatos u otros materiales, ¿verdad? Siempre que al hacerlo se mantenga un área de ventilación de por lo menos 1/5 del área del patio. Ambientes como tal, entonces acá pues tenemos distintos ambientes y tenemos el lado menor y el área que deberían de respetar para esto de acá. Artículo 113, cada unidad de vivienda debe tener como mínimo un área de estar y comer, área de dormir, área de cocinar, área de higiene personal y área de lavado de ropa, como mínimo. Artículo 114, las áreas mínimas y lado mínimo de algunos ambientes son los mostrados en el cuadro de la izquierda, es esto de acá. Y todas las anteriores son un resumen y no pretende sustituir ni establecer como predeterminado las normas existentes en el reglamento de construcción. Como les digo, esto habría que verlo vigente, ¿verdad? ¿Sí? Esto tiene tal vez ya un desfase de 20 años, este documento. Entonces en 20 años los diputados han cambiado una que otra cosita, han modificado una que otra cosita, tal vez algo lo hayan eliminado, tal vez algo lo hayan mejorado. Por eso les digo, hay que ver. Pero más o menos sí se apega bastante a las normas como tal. No sé, ¿alguna dudita en cuanto a esto que son, digamos, puras normas? Varias de estas cositas pues los volvemos a ver en otro documento un poquito adelante. Manda. Áreas libres de esto que estaba acá abajo. Va. ¿Cuánto tendrá esta ventana? No me acuerdo, la verdad, ustedes. Va, entonces, sí, yo creo que sí, como 240, ¿no? Por 1.20 más o menos. Va, entonces digamos que tenemos 2.4 por 1.2, ¿sí? El área que tenemos en esta ventana es de 2.88 aproximado. Va, pero lo que sí es de que tenemos que darnos cuenta de que acá tenemos dos clasificaciones: ambientes de permanencia y ambientes de permanencia transitoria. Habría que verlo, ¿verdad? Justamente donde podemos ver esto. Pues aquí arriba se mencionaba que era cada uno de los que teníamos por acá. Aquí está: ambientes de permanencia prolongada destinados a dormir. ¿Dormimos? No. ¿Reposamos? No. ¿Estamos? Pues sí. Pero acá también dice a enseñar o a estudiar. Entonces es un ambiente de permanencia prolongada. Entonces nos apegamos a la primera clasificación, a esta de acá arriba, de permanencia prolongada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué área tenemos en el ambiente? Área vista de planta, digámoslo así. Más o menos, ¿verdad? Acá tenemos 16, creo yo, por 6.
por 6 más o menos, ¿verdad? Va, entonces el área de este salón, por ejemplo, es de 96 metros cuadrados. Va, entonces dice que el área de iluminación tiene que ser el 15% del área a servir. O sea, 96 por punto 15. O sea, el área que tenemos que cubrir en ventanas para iluminación, ya sea ventanas, domos, celosías o lo que ustedes quieran, ¿verdad? En este caso pues solo hay ventanas, tiene que ser 14.4 metros cuadrados. Acá tenemos exceso de iluminación, ¿no? Por eso están así, ¿no? Va, entonces, ¿cuánto teníamos de área? 2.88, área de ventana, ¿verdad? 2.88. Y hay 10, inclusive estas dos, ¿va? Digamos que 11 por 11. Tenemos 31. Tenemos casi el doble de lo que tendríamos que tener como mínimo. Es que eso es lo que dice acá, como mínimo. O sea, si tenemos más, pues está mejor, ¿verdad? ¿Sí? O sea, aquí pues inclusive sí nos queda mucha luz, pues, pero no pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? Eso como tal deberíamos de tener nosotros para cubrir en iluminación, que serían los 14 y algo, ¿verdad? 14 metros cuadrados, algo por el estilo. Y aparte dice que área de ventilación tiene que ser el 33% del área de iluminación. O sea, 14 por punto 33. O sea, hagan de cuenta que todas esas son ventanas, pero no todas se abren, o sea, no todo se ventila. O sea, no puedo venir yo y levantar toda la ventanota y que por todo ese espacio entre aire, ¿verdad? Solo entra aire en las ventanas de arriba, por ejemplo, que son las abatibles, y en la corrediza que tenemos en todas, que es una pequeña, ¿sí? Entonces, solo del área de donde entra aire como tal, tendríamos que tener un área de 4.62, digamos aproximadamente, ¿verdad? ¿Sí? Habría que medir aquí cada ventanita abierta, ver cuánto es lo que tenemos, pero seguramente tenemos más de lo que aquí se pide, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, se podrían apegar ustedes, digamos, a la hora de diseñar algún cuarto, cuánta iluminación o cuánta ventilación ponerle, podrían ponerle esto de acá. Ahí se acuerdan de que estos son datos mínimos. No específicamente tienen que tener ese dato, le pueden poner un poco más. Lo tienen ustedes en las guías. Ajá. ¿Alguna otra dudita? Vamos ahí. ¿No? Va.